Perfecto, entonces. A ver. Bueno. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que les terminé de mostrar qué zona del pulmón nosotros vamos a utilizar si estamos de pie, o por lo menos en posición vertical y en reposo. Vamos a analizar ahora otras dos situaciones más. ¿Ah? De vuelta, los vamos a pasar a nuestro pizarrón y ahí les voy a contar qué es lo que va a pasar. Perfecto. Entonces, ahí está. Entonces, este era el paciente que estaba en posición de pie y en decúbito. De pie en decúbito, en posición de pie y en reposo. Bueno, vamos ahora al paciente que está en decúbito. ¿Ah? Entonces, imagínense que nosotros estamos así de pie y nos acostamos. ¿Ah? Nos acostamos a dormir, no sé. Entonces, obviamente, el pulmón lo que va a hacer es también estar en posición de decúbito. Así que vamos a suponer algo así, ¿no es cierto? Paciente acostado. ¿Qué va a pasar? Que si el paciente se acuesta, recuerden que lo que yo les dije, la sangre, por ejemplo, ¿qué les dije acá cuando el paciente está de pie y en reposo? Les dije que la sangre, por la fuerza de gravedad, tiende a ubicarse en la mitad inferior del pulmón. Y el aire, porque es liviano, tiende a ubicarse en la mitad superior. Piensen que si el paciente está en decúbito, se elimina la fuerza de gravedad. Así que, por lo tanto, la sangre se distribuye uniformemente en todo el pulmón. Lo mismo, el aire tiende a ubicarse en la parte de arriba del pulmón. Al estar el paciente en decúbito, en todo el pulmón se va a distribuir la misma cantidad de aire. ¿Esto qué me indica? Que cuando el paciente está en decúbito, por lo tanto, no va a haber zonas. No le digan al profe que tenemos zona 2, no. Zona 2 tenemos cuando tenemos los 3/3. Entonces, no va a haber diferentes zonas en el pulmón. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está en decúbito, tanto el aire como la sangre se distribuyen de manera uniforme en todo el pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener todos los alveolos del pulmón bien ventilados. Y vamos a tener todos los capilares pulmonares bien perfundidos. Como pueden ver, como si fuera la zona 2 en el paciente que está de pie. Pero no le digan al profe que esto es todo zona 2, no. No existen zonas acá. Todo el pulmón se va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque tengo alveolos bien ventilados y capilares bien perfundidos. O lo que es lo mismo, la ventilación es igual a la perfusión. O lo que es lo mismo, si yo calculo el cociente ventilación-perfusión, me va a dar igual a 1. ¿Está? ¿Qué me indica un cociente ventilación-perfusión? Igual a 1. Ya dijimos recién que me indica una buena hematosis. ¿Está? Voy a tener entonces una buena hematosis en todo el pulmón si es que el paciente está de pie, si el paciente está en decúbito. Si el paciente está de pie, solamente se va a ocupar el tercio medio de los pulmones. Entonces, recuerden que nosotros estamos hablando de área. Entonces, ¿cuál de los dos pacientes está ocupando mayor área? Es decir, mayor cantidad de alveolos. Lógicamente, el paciente que está en decúbito tiene mayor área y por lo tanto va a ser más hematosis. El paciente que está de pie, en cambio, tiene menor área de hematosis que este, porque solo está ocupando el tercio medio de los pulmones. No es nada malo, pero bueno, es lo que ocurre. La última situación que nos está faltando estudiar es qué pasa cuando una persona está de pie, pero haciendo ejercicio. O sea, obviamente los pulmones van a estar en forma vertical, pero el paciente va a estar haciendo ejercicio. Entonces, vamos a pasar a esa situación. Tenemos una persona de pie, pero que está haciendo ejercicio. Recuerden, esa persona, ya vimos en cardio que tiene taquicardia cuando hace ejercicio. O sea, aumentada la frecuencia cardíaca. Así que, por lo tanto, si esa persona tiene aumentada la frecuencia cardíaca, tiene aumentado el gasto cardíaco. O sea, el flujo sanguíneo que llega a los pulmones. Entonces, este paciente tiene un mayor flujo sanguíneo pulmonar. Está aumentado el flujo sanguíneo en todo el pulmón, justamente por aumento del gasto cardíaco. Por otro lado,
piensen que este paciente tiene aumento de la frecuencia respiratoria al hacer ejercicio. Si tiene aumentada la frecuencia respiratoria, significa que más cantidad de aire va a llegar a los pulmones. Dicho de otra manera, aumenta la frecuencia de ventilación alveolar si el paciente tiene taquipnea. Así que todo el pulmón del paciente está recibiendo más sangre, porque el corazón está bombeando más sangre, y todos los alvéolos de este paciente están recibiendo más aire, porque está aumentada la ventilación alveolar en este paciente. Por lo tanto, tampoco vamos a dividir en zonas al pulmón, porque todos los alvéolos están recibiendo más aire, así que todos van a estar insuflados, porque está aumentada la frecuencia de ventilación alveolar. Al estar aumentado el gasto cardíaco en el ejercicio, todos los capilares sanguíneos van a estar abiertos para irrigar al pulmón. Por lo tanto, una persona que está de pie y haciendo ejercicio, de vuelta, va a ocupar todo el pulmón para hacer hematosis. Al igual que el paciente que estaba en decúbito. Pero esto fue por un motivo que es el decúbito. En cambio acá realmente aumentó la cantidad de sangre y de aire que está recibiendo esta persona. Dicho de otra manera, todos los alvéolos de este paciente, dicho de otra forma, todos los alvéolos del pulmón de este paciente van a estar bien ventilados. Todos los capilares pulmonares de este paciente van a estar bien perfundidos. Tengo mucha sangre, tengo mucho aire. Dicho de otra manera, la ventilación va a ser igual a la perfusión. Dicho de otra manera, si yo calculo el cociente ventilación-perfusión, me va a dar un número igual a 1. Recuerden que un cociente ventilación-perfusión igual a 1 me está indicando una buena hematosis. Otra vez. Así que, por lo tanto, si queremos relacionar con el tema con el que comenzamos. Ay, perdón, pensé que bajé el sonido del celu. Si no, me va a empezar a sonar el celular y... Perdón. Entonces, recuerden que nosotros habíamos empezado a dar este tema hablando de área. Entonces, como pueden ver, yo les dije, causa de disminución del área, paciente de pie y en reposo. Después, causas de aumento del área, que ahora lo vamos a mirar, paciente en decúbito y paciente que está de pie y haciendo ejercicio. ¿Está? Eso entonces es lo que estuvimos explicando hasta acá. Y bueno, les agrego algunas cuestiones más patológicas que el profe quiere saber. ¿Está? A ver. Las zonas de West, sí, vuelvo a repetir. Recuerden que las zonas de West, piénsenlo, está comparando la presión del aire que tiene el alvéolo, la presión arterial de oxígeno y la presión venosa de oxígeno. Está comparando el oxígeno en esas estructuras. Por lo tanto, piensen que si un alvéolo tiene mucho aire, va a tener mucha presión alveolar. Si un capilar tiene mucha sangre, va a tener más presión del lado arterial o del lado venoso de ese capilar. Recuerden que siempre la presión arterial de oxígeno es más alta que la presión venosa. Eso es siempre, porque la sangre siempre transporta más oxígeno en arterias que en venas. Así que sabiendo esas cuestiones que ya estudiamos en sangre, vamos a decir lo siguiente. Traduzcan lo que yo les dije en las zonas, cuando les expliqué, lo traducen a las zonas de hueso. ¿Qué les dije yo hace un rato acerca de la zona 1? Les dije que la zona 1 tiene mucho aire. Así que sí. Ay, uy. Vamos de vuelta. Empezaba ya todo. Fíjense, la zona 1 les dije que tiene mucho aire. Presión alveolar de oxígeno es la más alta, ¿ven? Y poca sangre, fíjense, presión de arterias y venas más baja. No estoy hablando de la presión arterial, estoy hablando de la presión arterial de oxígeno. Cantidad de oxígeno en arteria y obviamente cantidad de oxígeno en venas. Y después la presión alveolar de oxígeno es la más alta, porque los alvéolos tienen más aire. Vamos a la zona 3. ¿Qué les dije yo de la zona 3? Que tenemos más sangre que aire, dicho de otra manera, buena perfusión. Perfusión, irrigación es sangre, fíjense, arterias y venas tienen más presión de oxígeno. Como siempre, la presión arterial de oxígeno es más alta que la presión venosa.
Presión arterial sabemos que es de 90 a 100 milímetros de mercurio, la venosa es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Así que es más alta la arterial siempre. Y alveolo mal ventilado, por eso lo ponemos por último, ¿ven? Así que presión arterial es mayor a presión venosa es mayor a presión alveolar. Está por último siempre. Por último, lo que yo hubiera puesto acá en la zona 2 es, ven que teníamos alveolos bien ventilados y capilar bien perfundidos. Se supone que la ventilación es igual a la perfusión. Enseguida les muestro en un cálculo que no es tan así. En realidad la perfusión es un poco apenas más alta, apenitas. Yo hubiera puesto presión arterial es igual a presión alveolar, ¿no es cierto? Pero bueno, la realidad es que la presión arterial apenas supera por unos mililitros a la presión alveolar, ¿está? Pero son casi iguales. Y la presión venosa sí es la más baja de todas, ¿está? Así que por lo tanto en la zona 2, presión arterial de oxígeno es mayor a presión alveolar de oxígeno, y esto es mayor a su vez a la presión venosa, ¿está? Eso es lo que dice entonces en el Baby Taylor. Traduciendo lo que vimos acá arriba es lo mismo, pasa que lo dice muy feo. Y justo estas son preguntas choice del profe, les pone en la zona 1 de West y les pone estas opciones. Oh, es horrible, pero bueno, es como para tratar de traducir, ¿no es cierto? A ver, de nada. Así que recuerden, la A mayúscula es presión alveolar de oxígeno, o sea, del aire del alveolo. La A minúscula es presión arterial de oxígeno, la PaO2. Y la B corta es la presión venosa de oxígeno, la PbO2, que ya la vamos a estudiar, pero bueno. Entonces, repasemos por qué estamos estudiando este tema. Fíjense, causas de aumento del área, posición de pie y en ejercicio y en decúbito. Recuerden, ahí no existen las zonas. Ocupamos todo el pulmón para hacer hematosis. En cambio, causa fisiológica de disminución del área, fíjense que tenemos paciente de pie y en reposo. Solamente ocupa el tercio del pulmón para una buena hematosis. Se distribuye de manera uniforme en el pulmón. Por eso no tenemos zonas y el cociente de ventilación-perfusión es igual a 1. Por otro lado, paciente de pie en ejercicio. Dijimos que si hablamos del aire, el paciente que está haciendo ejercicio tiene aumento de la frecuencia respiratoria y esto me aumenta la frecuencia de ventilación alveolar. Les recuerdo, la frecuencia de ventilación alveolar es de 4,2 mililitros por minuto, 4,2, 4,3 litros por minuto. Fíjense cuánto es en una persona que está haciendo ejercicio. 15 a 20 litros por minuto tiene de frecuencia de ventilación alveolar. Imagínense todo ese aire. Si en reposo es 4,2 litros por minuto, en ejercicio es 15 a 20. Todo ese aire que está entrando al pulmón del paciente me va a insuflar a todos los alveolos. Así que aumenta el número de alveolos ventilados. ¿Está? Hola. ¿Me escuchan? Yo veo acá que mi micrófono anda. Hola, ¿en qué parte se cortó o se escucha? Bueno, entonces, por otro lado, si el paciente está haciendo ejercicio, recuerden que si hablamos de la sangre, este paciente tiene aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, recuerden que si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Que los ventrículos están eyectando más sangre. Imagínense que el ventrículo derecho está eyectando más sangre al pulmón. Aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Por lo tanto, aumenta el número de capilares pulmonares que se van a tener que abrir para recibir esta sangre. Así que todo el pulmón tiene mucho aire. Todo el pulmón tiene mucha sangre, ¿ven? Alveolos bien ventilados, capilares bien perfundidos y por lo tanto el cociente de ventilación-perfusión es igual a 1 y eso me indica una buena hematosis. ¿Está? Por último, yo les dije, probablemente el profe no les pida para hacer el cálculo del cociente de ventilación-perfusión, pero
si les pide, realmente quiero que entiendan qué valores se usan para calcular el cociente. ¿Tá? Entonces, recuerden, la V significa ventilación. Entonces, vamos a tratar de buscar un término que me hable del aire que llega a los alvéolos y que va a participar de la hematosis. Podríamos utilizar el volumen minuto respiratorio o podríamos utilizar la frecuencia de ventilación alveolar. ¿Cuál es el problema? Que el volumen minuto respiratorio, recuerden que es el aire que pasa por toda la vía aérea por minuto. Y a mí no me interesa toda la vía aérea, me interesan los alvéolos, que es las vías de intercambio. Yo no quiero saber cuánto aire va a pasar por las vías de conducción, porque las vías de conducción no hacen hematosis. Entonces, el volumen minuto respiratorio no me sirve para este cálculo. Me sirve la frecuencia de ventilación alveolar, que habíamos dicho que es el volumen de aire que participa de la hematosis por minuto. ¿Ah? Así que, ¿cuál es el representante de la ventilación en este cociente? La frecuencia de ventilación alveolar, que ya sabemos que es 4,2 o 4,3 litros por minuto. Después, la Q acá no se refiere a flujo aéreo, se refiere a irrigación. Según la ley de Ohm, la Q significa flujo. Si hablamos de irrigación sería flujo sanguíneo. Y ustedes recuerden cuando hablamos en cardio que el flujo sanguíneo es el volumen de sangre que pasa por los vasos sanguíneos por minuto. El valor normal del flujo sanguíneo, recuerden que era lo mismo que el gasto cardíaco, por eso lo pongo acá. Entonces, en vez de flujo sanguíneo, pongo el valor de gasto cardíaco, que sabemos que es 5 litros por minuto. Así que, por lo tanto, acá, fíjense, litros, cancelo con litros, minuto, cancelo con minutos. Por lo tanto, este cociente justamente no tiene unidad. Si hago 4,2 dividido 5, esto me da 0,84, me da 0,8. Así que, cuando yo digo que el cociente, miren acá, bueno acá está. Cuando yo digo que el cociente de ventilación-perfusión es igual a 1, en realidad no es tan así. Lo más cercano a 1 que tenemos en los pulmones es 0,8. Porque, ven acá, la ventilación es 4,2, no llega a ser 5, no llega a ser igual a la perfusión, ¿está? Entonces, no es 5 dividido 5, por eso nunca me va a dar 1 en este caso. Es 4,2 dividido 5, casi la ventilación es igual a la perfusión, casi. Pero como pueden ver, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, perdón, es un poco más alto, apenas. Así que, en realidad, el cociente de ventilación-perfusión igual a 1, digamos que no existe. Lo más cercano a 1 que tenemos en los pulmones es 0,8, que salió de este cálculo que tienen acá. Pero bueno, obvio, si el profe les pregunta, le aclaran simplemente. Pero si no, les va a hacer las preguntas relacionadas con cociente de ventilación-perfusión igual a 1, menor a 1 y mayor a 1. Pero ustedes acuérdense, por si les llega a preguntar, que no existe exactamente igual a 1. Es 0,8, lo más cercano a 1 que vamos a tener en los pulmones. ¿Ah? Y ahí vieron cómo se hace el cálculo. Por eso yo hoy cuando les hablaba de las zonas de West, les decía, ven acá en la zona 2, yo les decía, la irrigación en arterias es casi igual a la del alveolo, al aire del alveolo, pero la arteria le gana un poquito. Como pueden ver acá en el cálculo, es porque el flujo sanguíneo es apenas más alto que la frecuencia de ventilación alveolar. De ahí realmente sale el cálculo que ustedes tienen que hacer. La verdad que casi nunca el profe lo ha pedido. Pero si les pregunta cuál es el valor real, ya saben que no es 1 realmente, es 0,8. Casi 1. Perfecto, entonces. Ahora, esto es lo que fisiológicamente nosotros encontramos con respecto al cociente de ventilación-perfusión. Veamos entonces, estas son preguntas choice que el profe ha hecho en los exámenes. ¿Cuáles son los defectos del cociente? Fíjense que en todo momento yo les dije que hay una buena hematosis o que hay una mala hematosis. En ningún momento les dije no hay hematosis. ¿Tá? Fisiológicamente siempre hay, más o menos, pero siempre hay. Ahora, cuando hablamos de defectos en el cociente de ventilación-perfusión, estamos hablando de que realmente no hay hematosis, no hay nada de intercambio de gases. ¿Cuáles son los dos tipos de defectos
del cociente de ventilación-perfusión que podemos tener. Podemos tener un defecto tipo espacio muerto o un defecto tipo cortocircuito o shunt. ¿Ah? ¿Qué significa un defecto del cociente tipo espacio muerto? Significa que los alvéolos están bien ventilados, o sea, el alvéolo recibe aire, como ven acá en el dibujo, pero el capilar no recibe nada de sangre. No es que recibe poquito, está mal perfundido, no. Directamente el capilar no recibe sangre. Por lo tanto, siempre que yo haga el cálculo, voy a ver que tengo aire, pero no tengo sangre. Así que cualquier número que yo haga me va a dar, obvio, mayor a 1, pero infinito se dice. ¿Por qué? Siempre me va a dar mayor a 1, ya que no tengo nada de sangre en el capilar. Así que en el choice me va a aparecer como cociente ventilación-perfusión infinito. Eso significa este número, esta letra que tenemos acá. ¿Está? Siempre me va a dar mayor a 1, pero no indica que haya una mala hematosis. No va a haber hematosis. Por eso no puedo decir cociente ventilación-perfusión mayor a 1, porque no es que va a haber una mala hematosis. No va a haber hematosis. Tengo aire, pero me falta, no hay nada de sangre. ¿Está? ¿En qué situaciones podemos tener este tipo de defectos del cociente? En el tromboembolismo pulmonar. Es decir, coágulos de sangre que me tapan los capilares pulmonares y que por lo tanto, fíjense, al capilar no le va a llegar nada de sangre. ¿Cómo me voy a dar cuenta en el examen que el paciente tiene este tipo de defectos? Fíjense, el alvéolo va a tener la cantidad de oxígeno que les llegó desde la atmósfera, o sea, 150 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno, y la presión alveolar de dióxido de carbono va a ser la misma que la de la atmósfera, 0,3 milímetros de mercurio. Sabiendo, por lo que dijimos hace un rato, que debería tener 104 y 40. ¿Por qué tiene estos valores? Porque no hubo hematosis. Así que si no hubo hematosis, por eso los gases quedaron como si fueran los de la atmósfera. No hubo ningún tipo de cambio, ya que no hubo hematosis. Y el capilar directamente no tiene ni presión arterial, ni presión arterial de oxígeno, ni presión arterial de dióxido de carbono, porque no tiene sangre. Por eso dice 0 acá. Vuelvo a repetir, me doy cuenta que en el alvéolo no hubo hematosis, porque estos valores vamos a ver en un rato que son los atmosféricos. Lo que había en la atmósfera es lo que tenemos dentro del alvéolo, porque no hubo ningún tipo de hematosis, de intercambio, de nada. ¿Ah? Y el capilar tiene 0, no tiene ninguna, ni oxígeno ni dióxido de carbono, porque no tiene sangre. ¿Ah? Entonces, en cuanto a la alteración, los alvéolos quedan con las presiones de los gases similares al aire atmosférico, porque no hubo nada, pero nada de hematosis para que varíen sus presiones dentro del alvéolo. ¿No? El aire entró al alvéolo y ahí quedó, no pudo hacer intercambio. Ese es el problema. Por otro lado, tenemos la alteración del cociente tipo cortocircuito o shunt. ¿Qué características tiene este tipo de alteraciones? Que los alvéolos no están ventilados. O sea, en el alteración tipo espacio muerto, el problema es el capilar, no tiene sangre. En las alteraciones de tipo cortocircuito o shunt, el que no se ventiló es el alvéolo. El capilar recibe sangre, el alvéolo no recibe nada de aire. Así que, ¿qué características tienen? Alvéolos no ventilados, ni siquiera mal ventilados, no ventilados. Nada de aire, totalmente colapsados, totalmente vacíos. Y capilares sí bien perfundidos. Fíjense que si el alvéolo tiene 0 aire, 0 dividido 2, por ejemplo, me va a dar 0. 0 dividido 20 me va a dar 0. 0 dividido 800 me va a seguir dando 0. Entonces, si los alvéolos no están ventilados, siempre el cociente me va a dar 0. Ni igual a 1, ni mayor a 1, ni menor a 1, no, 0, siempre. Porque el alvéolo no tiene aire. El numerador del cociente es siempre 0. Así que con cualquier valor de sangre que yo haga la división, siempre me va a dar 0. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de esto? Obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, el asma, cuando el paciente tiene broncoespasmo, se obstruye el alvéolo, ¿no es cierto? Y no le llega aire hacia el alvéolo. Estamos hablando de obstrucciones, crisis asmáticas graves. Por ejemplo, el edema de glotis. No sé si alguna vez habrán escuchado
pacientes que son muy alérgicos. A algunos les aparece urticaria, ¿no es cierto? A otros se les cierra la garganta y se mueren asfixiados. Eso es el edema de glotis en pacientes alérgicos. Cuando la alergia es muy grave, a algunos les empieza a aparecer todo sarpullido, urticaria, les empieza a picar la piel, ¿está? Pero hay otros que lo más grave que puede pasar es que se produzca un edema en la glotis. Imagínense que el problema no está al inicio del alveolo, está acá arriba. De todas maneras, no entra aire hacia los alveolos del paciente. Entonces, otra causa de cortocircuito shunt puede ser a nivel cardíaco en realidad, pero eso provoca que la sangre no se pueda oxigenar, ¿no es cierto? Estamos hablando de las comunicaciones cardíacas derecha-izquierda, como por ejemplo la tetralogía de Fallot o la transposición de los grandes vasos. Eso es más cardíaco, pero también produce este problema. ¿Saben por qué se le llama shunt? Porque ya vamos a estudiar en un rato que en los pulmones hay un cortocircuito o shunt, pero es fisiológico. Les adelanto, pero ya les voy a explicar. Un cortocircuito o shunt fisiológico en los pulmones significa que hay sangre que no se oxigena cuando va al pulmón. La mayor parte de la sangre que va al pulmón desde el corazón se oxigena, pero hay una pequeña parte que no. ¿Por qué? Porque toma otro camino. Hace una desviación, hace un cortocircuito, de ahí viene el nombre, ¿está? Entonces, ya les voy a contar en un rato, hay un 2% de sangre que va a los pulmones que no se oxigena. Bueno, eso es fisiológico, ya les voy a contar por qué. Ahora, la sangre, imagínense en esto que es patológico, al pasar por acá, no se oxigena. La sangre pasa de largo. ¿Por qué? Porque el alveolo no recibió nada de aire como para que pueda haber intercambio de gases. Por eso se le llama cortocircuito, porque es similar al cortocircuito fisiológico que les voy a contar en un rato. La sangre pasa por este alveolo, por esta zona donde hay alveolo, pero el alveolo no tiene aire con el que yo pueda intercambiar gases. Así que esta sangre, así como llegó, no se oxigena, no recibe oxígeno, no puede entregar dióxido de carbono al alveolo. Así que como entró, con esas mismas presiones va a salir del pulmón. Ese es el problema. Se supone que muy poca sangre le pasa esto fisiológicamente. Ahora, con estas patologías, hay mucha sangre que no se va a oxigenar. Entonces, ¿cuál es la alteración? Como les dije recién. La sangre que pasa por el capilar pulmonar no se va a oxigenar. ¿Por qué? Porque el alveolo que me tendría que entregar oxígeno, o al cual yo le tendría que entregar dióxido de carbono, no está, no tiene aire, está colapsado o lo que sea. ¿Está? Por lo que las presiones de los gases en la sangre van a permanecer igual a la de la sangre venosa. Recuerden que la sangre venosa tiene muy poca cantidad de oxígeno y mucho dióxido de carbono. Entonces, para diferenciar del caso anterior, fíjense, en la alteración del cociente tipo espacio muerto, me doy cuenta acá que las presiones son cero, o sea, este capilar no funciona, no está tapado, no está recibiendo irrigación. Y el pulmón, el alveolo, tiene las presiones como las atmosféricas prácticamente. Significa que no hubo ningún tipo de hematosis. Al revés, en las alteraciones de tipo cortocircuito, me doy cuenta que el alveolo es el que no, ¿ven? El alveolo es el que no recibió aire. ¿Por qué? Fíjense las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono en el alveolo, cero. Significa que el alveolo no tiene aire. Por eso no tiene ni oxígeno ni dióxido de carbono. Y, por otro lado, fíjense, el capilar se supone que debería recibir oxígeno por parte del alveolo. Miren, sigue con muy baja cantidad de oxígeno. El dióxido de carbono, se supone que yo tendría que entregar esta cantidad de dióxido de carbono al alveolo, y no lo puedo entregar, así que las presiones se mantienen igual a como llegaron desde las venas sistémicas, con poco oxígeno y con mucho dióxido de carbono. De todas maneras, si no me entendieron bien lo del shunt, primero les voy a explicar en un ratito qué es el shunt fisiológico. Así ustedes pueden decir, ah, claro, por eso Hermi habla de shunt patológico acá, porque el fisiológico es una cosa y este es parecido, pero patológico. ¿Ah? Así que en un rato les explico shunt fisiológico, que igual ya lo vieron con el profe, pero bueno, y volvemos a repasar esto para que les quede más claro. Esto pregunta de examen siempre el profe.
las preguntas que el profe hizo fue, les daba un capilar, decía, ¿cuál de este grupo de presiones corresponde a un capilar con una alteración tipo espacio muerto? Y le ponía 4 grupos de presiones como opción, y ustedes tenían que acordarse cuál será un capilar que tenga espacio muerto, como ven ahí. Bueno, ¿cuál de estos capilares es el que tiene una alteración del cociente de ventilación-perfusión tipo Shunt? Y les ponía ahí las presiones. Bueno, yo les puse justamente para que recuerden, ¿está? Que si el problema es tipo espacio muerto, el capilar es el que no se irrigó. Por eso tiene 0 ahí. En cambio, las otras presiones son iguales a las atmosféricas. ¿Tá? Si el capilar tiene una alteración del cociente tipo Shunt, es el alveolo el que no recibió nada de aire porque está colapsado, porque está tapado por algún motivo, y por eso tiene 0 de presión. Sin embargo, el capilar tiene presiones, pero quedó como en venas. No se oxigena la sangre y por lo tanto siempre tiene muy poco oxígeno y mucho dióxido de carbono, ya que no se oxigena. Preguntotas de examen que el profe ya hizo. O si no, como siempre, les puede preguntar lo fisiológico, ¿no es cierto? Que fue lo que ya estuvimos estudiando, que esto también lo pregunta, las zonas de West también pregunta. Les hago una pregunta de examen que el profe le gusta hacer. Ay, perdón. Hola. Hola. Me dice que se cortó, parece. Hello, hello. ¿Se escucha bien ahora? Me apareció el cartel raro de vuelta. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenísimo. Perfecto. Pregunta de examen. Si empieza a entrar mucho aire a los pulmones, ¿qué alveolo se insufla más? ¿El de arriba? ¿O los del vértice o lo de la base del pulmón? Es una pregunta con trampa. A ver, ¿qué les parece? Según lo que les dije, cuando empieza a entrar mucho aire a los pulmones, ¿qué alveolos se insuflan más, se distienden más? ¿Los del vértice pulmonar o lo de la base? ¿Qué me contestarían? A ver, depende de lo que me digan, les voy a decir, a ver, ¿qué vértice o base? ¿Qué les parece? ¿Pueden pensar en lo que ya estuvimos charlando o no? Depende. ¿Qué le dirían al profe ustedes por intuición? Los de arriba, ¿no es cierto? Los de la base, los del vértice, estamos ahí en discusión. ¿Por qué ustedes le dirían al profe lo del vértice? Por algo que yo les dije hace un rato y capaz que eso les confundió. Yo les dije que el aire tiende a ubicarse en la parte de arriba de los pulmones. Por eso sé que están pensando en vértice. Piensen que el aire que ya está en los pulmones tiende a ubicarse en la parte de arriba. O sea que esos alveolos ya están insuflados. Ya están insuflados. Si empieza a entrar aire a los pulmones, por eso, ¿cuáles son los alveolos que se van a insuflar? Los de arriba no, porque ya están insuflados. Los de abajo. ¿Ven que la pregunta es re tramposa? Por eso se las hago. Entonces, el aire que ya está en los pulmones, que es cuando hablamos de zonas, ¿dónde tiende a ubicarse el aire que ya está en los pulmones? Al ser liviano, en el vértice, ¿no es cierto? En los alveolos de arriba, de la mitad de arriba del pulmón, perfecto. Ahora, a medida que va entrando aire en los pulmones, ¿cuáles son los alveolos más distensibles? Los que más se van a distender. Los de arriba ya no, porque ya están distendidos, ya tienen el aire que ya está en el pulmón. Al empezar a llegar aire se van a empezar a insuflar los de abajo. Les comento esto porque una pregunta re tramposa que hizo el profe una vez y quedamos todos... ¿Ah? Sí, está copada, pero tengan cuidado. Perfecto, zona basal entonces. ¿Ah? Todos, hasta yo hubiera respondido vértice, porque es lo que estuvimos hablando recién en las zonas, pero recuerden que ese es el aire que ya está en el paciente, y yo estoy hablando de aire nuevo que va llegando. ¿Tá? Entonces, siempre los alveolos más distensibles, si comparamos vértice con base, son los de las bases, porque los del vértice ya están llenos de aire, más no los puedo estirar. Los de la base, en cambio, tienen poco aire, así que lógicamente se van a distender más que los del vértice que ya están llenos de aire desde antes. ¿Tá? Es re fea esa pregunta, es fácil, pero fíjense cómo el profe pensó así como para confundirles, no sé. ¿No? Así que ojo con esa pregunta. Es fácil, pero a la vez tramposa. Entonces, recuerden que estamos hablando de la ley de Fick, de la difusión, y bueno, les estaba hablando de este cociente por ese motivo, así que vamos a pasar al tercer factor,
que me modifica la difusión de gases según la ley de Fick de la difusión. La buena noticia es que todo esto ya les hablé en primerera, así que es, y tal cual ya les dije en primerera, así que lo vamos a repasar nada más. Estoy hablando del coeficiente de difusión del gas, es decir, se simboliza con la letra alfa. Yo les había contado ya en primerera que son características propias de cada gas, este coeficiente de difusión. Yo les había dicho coeficiente de difusión del soluto, pero les hablé de los gases ya como ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esas características propias que tiene cada gas? Estoy hablando del peso molecular del gas y de la solubilidad, que según la ley de Henry me los puedo acordar de esta manera. Fíjense que el coeficiente de difusión del gas es directamente proporcional a la solubilidad y, sin embargo, inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Eso es lo que dice acá en esta fórmula. Y también es lo que dice en el apunte del profe escrito. Fórmula y escrito, ¿ven? Acá. Es lo mismo que les dije recién. Yo todos los años les daba la fórmula nomás para que se acuerden, pero acá está la ley de Graham. Así que hasta ahora vimos la ley de Boyle, la ley de Charles Gay-Lussac, vimos ahora la ley de Graham, vimos la ley de Fick, que es la que estamos estudiando ahora, ¿tá? O sea que para el final de fisio vamos a ver la ley de Henry, o sea, hay como varias de Respi, por ahí que el profe quiere saber. Entonces, ¿qué me dice la ley de Graham? Que el coeficiente de difusión de un gas es directamente proporcional a la solubilidad, como dice acá, ¿ven? Todo lo que está encima de la barra de división es directamente proporcional. E inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular de dicho gas. No van a tener que hacer cálculos con respecto a esto, es solo para acordarse la regulación. Entonces, si pensamos en el peso molecular, fíjense que es fácil, sin la ley. Cuanto más pesado un soluto, más lento difunde. Si un soluto es muy grande o tiene mucho peso, difunde poco. Si un soluto es muy liviano, difunde rápido. En primerera eso era fácil de recordar. Por ejemplo, habíamos dicho que la urea era un soluto muy pequeño, con bajo peso molecular, así que difundía súper rápido. En cambio, no sé, la albúmina, comparado con la urea, es muy grande de tamaño. Por lo tanto, difunde lento. Bueno, lo mismo podemos decir con la ley, pero vamos a decirlo con palabras más correctas. Fíjense, el peso molecular, dijimos recién, que es inversamente proporcional al coeficiente de difusión. Así que, si por algún motivo un gas tiene mucho peso molecular, fíjense que tiene menor coeficiente de difusión, bajo coeficiente de difusión y, por lo tanto, menor velocidad de difusión. Dicho con otras palabras, cuanto más pesado un gas, más lento difunde. Al revés, si un gas tiene bajo peso molecular, eso me va a dar un elevado coeficiente de difusión y, por lo tanto, según la ley de Fick, una mayor velocidad de difusión. Lo digo con mis palabras, cuanto más liviano un gas, más rápido difunde. Si uno lo piensa así, es re fácil. Bueno, hay que acordarse con la ley de Graham, pero bueno, no queda otra. Acá está el problema. Resulta que el dióxido de carbono tiene mayor peso molecular que el oxígeno. Entonces, escuchen esto. Si el dióxido de carbono tiene más peso molecular que el oxígeno, tendría que difundir más lento. ¿Cuál es el problema? Esto no se cumple. ¿Por qué? Porque a su vez el dióxido de carbono es más soluble. Así que vamos a tener en cuenta la solubilidad y no el peso. Ese es el problema. Tienen que recordarlo nomás. Claro, ahí justo me dice Flor, fíjense, ahí uno queda dudando, ¿no es cierto? Fíjense lo que yo dije y lo que me preguntó Flor. Yo dije, el dióxido de carbono tiene mayor peso molecular. Entonces, de acuerdo a lo que dije hasta ahí, vamos a sacar conclusiones. El dióxido de carbono tiene más peso. Así que, si el dióxido de carbono es más pesado, debería tener bajo coeficiente de difusión y debería difundir muy lento. ¿Cuál es el problema? Que yo ya en primerera o ahora les voy a comentar que el dióxido de carbono en realidad difunde rapidísimo, mucho más rápido que el oxígeno. Entonces, ¿por qué lo que les estoy diciendo no se cumple con los gases? Porque a su vez el dióxido de carbono tiene mucha solubilidad. Entonces, fíjense, el dióxido de carbono es muy pesado, perfecto.
Al ser muy pesado, debería tener bajo coeficiente de difusión y difundir poco. Pero a su vez es muy soluble, 20 veces más soluble que el oxígeno. Por lo tanto, al ser muy soluble, tiene alto coeficiente de difusión. Por lo tanto, según el peso, debería tener bajo coeficiente. Según la solubilidad, alto coeficiente. ¿A cuál de los dos le creo? Predomina la solubilidad por sobre el peso molecular. Por eso es lo que realmente ocurre. Así que, cuidado con eso. Así que la realidad es que no tenemos en cuenta mucho el peso acá, porque la solubilidad de los gases predomina por sobre el peso en este caso. Les aclaré de todas maneras por si el profe les pregunta. ¿Ven? El dióxido de carbono tiene mayor peso molecular del oxígeno. Por lo tanto, debería tener bajo coeficiente de difusión y baja velocidad de difusión. Pero esto no se cumple. ¿Por qué? Por la solubilidad. Fíjense acá, yo les puse un cuadrito donde vemos los tres gases que predominan en el aire con sus respectivos coeficientes de difusión. Como pueden ver, el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión de 20,1, el oxígeno de 1 y el nitrógeno de 0,53 o 0,54. Entonces, recuerden, el gas que más alto coeficiente tenga es el que va a tener mayor velocidad de difusión. Entonces, la realidad es la siguiente. El dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno. A pesar de ser pesado, de todas maneras difunde rápido porque es muy soluble en los líquidos corporales. Entonces, ¿qué es la solubilidad? Es la capacidad de un gas de disolverse en los líquidos corporales. Y recuerden que según la ley de Graham, la solubilidad es directamente proporcional al coeficiente. Así que cuanto más soluble un gas, mayor coeficiente y por lo tanto, mayor velocidad de difusión, que es lo que dice acá. Ahora, si un gas no es tan soluble, va a tener bajo coeficiente de difusión y por lo tanto, baja velocidad de difusión. La buena noticia es que esto no suele cambiar porque cada gas tiene su coeficiente y ya está. Así que, esto si ustedes se lo memorizan, va a andar perfecto. ¿Qué es lo que yo siempre les suelo decir? Y ya se lo dije en primera era. Que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Así que difunde 20 veces más rápido. El oxígeno, en cambio, es el doble más soluble que el nitrógeno. ¿De dónde saqué eso? Fíjense el número. Los investigadores tomaron al oxígeno como punto de base. Entonces dijeron, bueno, el oxígeno tiene 1 de coeficiente. Ahora, vamos a compararlo con los otros gases. Y lo que se vio es que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble. Fíjense, su coeficiente es 20 veces, 20,1 veces más alto. El oxígeno es el doble de soluble que el nitrógeno. ¿Por qué? Miren el coeficiente del nitrógeno. Es la mitad que el del oxígeno. O el oxígeno es el doble que el nitrógeno. Así que el oxígeno se tomó como la base y a partir de ahí se comparó con otros gases y se les puso estos números que están viendo ahí. ¿Está? Así que, según lo que estamos diciendo, cuanto más alto este número que ustedes ven acá, cuanto más alto es alfa, mayor velocidad de difusión va a tener ese gas. Entonces, vuelvo a repetir, por el peso, el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno, así que debería difundir más lento, según la ley de Graham. Esto no se cumple. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es demasiado soluble. Difunde rapidísimo comparado al oxígeno, 20 veces más rápido. Así que eso vamos a tener en cuenta en la ley de Graham. La solubilidad. A mayor solubilidad, mayor coeficiente de difusión. Y por lo tanto, mayor velocidad de difusión de ese gas. Lo que podría llegar a modificarse en la solubilidad es de acuerdo a la temperatura corporal. ¿Tá? No es muy frecuente, pero podría llegar a pasar. Por ejemplo, acuérdense de cuando hablamos de la ley de Charles-Gay-Lussac. Yo les había dicho por la ley de Charles que si cambia la temperatura de un gas, el gas se expande. Si aumenta la temperatura o se comprime, se disminuye la temperatura. O sea, si hay cambios de la temperatura corporal, el volumen aumenta de manera directamente proporcional a la temperatura. Y la presión de manera inversa, ¿no es cierto? Eso dijimos en la ley de Charles. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando acá. Al aumentar la temperatura corporal, recuerden que dijimos que los gases se expanden, ocupan mayor volumen, y al ocupar mayor volumen, acuérdense que las partículas del gas
no chocan tanto entre sí, por lo tanto disminuye la presión del gas, lo cual disminuye su solubilidad, disminuye su coeficiente de difusión y disminuye su velocidad de difusión. Dicho de otra manera, puede llegar a pasar que si el paciente tiene mucha fiebre, sus gases no se disuelvan bien en los líquidos y tenga problemas de gases en sangre, o sea, que le falte oxígeno o le sobre dióxido de carbono. ¿Está? Perfecto. Por otro lado, ¿qué pasa si la temperatura corporal del paciente está demasiado baja? Por eso le digo, esto es raro. Entonces, podría ser una hipotermia acá, una fiebre acá, o podría ser una hipotermia acá. Recuerden que según la ley de Charles, Gay-Lussac, si la temperatura disminuía, los gases se comprimen. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupan menor volumen. Al estar más cerca las moléculas de este gas, pueden impactar, pueden chocar más, lo cual me aumenta la presión. ¿De acuerdo? Si disminuye volumen, aumenta presión, que eso es lo que hace al gas disolverse mejor en los líquidos corporales, aumenta su coeficiente de difusión y aumenta la velocidad de difusión. Pero la realidad es que es raro que esto ocurra, ¿está? Yo hasta ahora hace mucho que no veo que el profe pregunta esto de la temperatura acá. Así que, si están en un oral, si yo estuviera en un oral, le contaría al profe esto. Hasta acá. No le hablaría de la temperatura, cómo modifica la solubilidad, porque la verdad es que es raro de ver. Por las dudas les explico, por si les preguntan un choice, ¿no? No hay problema. Pero bueno, a ver, uy. Preguntitas. Dice, dice Thais, dióxido de carbono, por tener mayor difusión del oxígeno, hace con que la hemoglobina tenga mayor afinidad por el dióxido de carbono que el oxígeno. No. La hemoglobina de por sí, ella tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono que el oxígeno. No tiene que ver con la solubilidad, sino con la característica que tiene la hemoglobina. Ahora, el hecho de que el dióxido de carbono difunda más rápido que el oxígeno hace, les muestro algo. ¿Vieron este gradiente que ustedes ven acá? El gradiente de oxígeno y el de dióxido de carbono. Bueno, les cuento algo. Este gradiente de dióxido de carbono que ustedes ven acá no es verdadero. No es el real. Es lo que se alcanza a medir. Porque el dióxido de carbono sale tan rápido hacia el alveolo que no se alcanza a medir todo lo que realmente ocurre. Así que esto es lo que se alcanza a medir. Pero bueno, no importa. El dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Por eso no necesita tanto gradiente, si se ponen a pensar. Miren acá. ¿Cuál es el gradiente de presión del dióxido de carbono acá? 45 menos 40, es solamente 5. Con 5 de gradiente ya difunde rapidísimo, porque es mucho más soluble que el oxígeno. Fíjense acá el oxígeno. 104 menos 40. 104 menos 40. El gradiente de presión acá del oxígeno es 64. ¿Por qué el oxígeno necesita más gradiente para difundir que el dióxido de carbono? Porque el dióxido de carbono tiene un alto coeficiente de difusión, porque es más soluble, y por lo tanto difunde mucho más rápido que el oxígeno. Por eso no necesita tanto gradiente. Eso es lo que me explica lo del coeficiente. Por otro lado, el oxígeno, fíjense, necesita mayor gradiente de presión para poder ingresar a la sangre, 64, comparado con los 5 del dióxido. ¿Por qué? Porque es 20 veces menos soluble que el dióxido de carbono. Su coeficiente de difusión es muy bajo, así que necesita más gradiente para poder difundir. ¿Está? Así que lo del coeficiente de difusión me permitiría explicar esto que ustedes ven acá. En el caso de la hemoglobina, su característica es que tiene, ya vamos a estudiar, mucha más afinidad por el monóxido, luego por el dióxido y prácticamente nada por el oxígeno, que justo es lo que más necesitamos. Pero bueno, eso es como característica propia de la hemoglobina. ¿Esa era tu pregunta, Thais? Pregunto por las dudas por si la entendí. Perfecto. Entonces, lo de la hemoglobina es como que experimentalmente se descubrió que la hemoglobina, ya vamos a ver, tiene 100 veces más afinidad por el monóxido que por el oxígeno. Luego tiene más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Y por el oxígeno
Tiene afinidad, pero no tanta. Justo el gas que más necesitamos, pero bueno, es así. Nuestro cuerpo es raro, por donde lo miremos. Voy hacia adelante. Perfecto, entonces. Por último, vuelvo hacia atrás otra vez antes que me olvide. Nosotros estamos estudiando este tema, ¿no es cierto? Estamos estudiando ley de Fick. Fíjense que ya les conté el gradiente de presión, ya hablamos del área de la barrera de matosis, hace un ratito hablamos de alfa, que es el coeficiente de difusión de los gases, me queda el único factor que es inversamente proporcional a la velocidad de difusión, que es el grosor o espesor de la barrera de matosis. Entonces, el grosor o espesor de la barrera de matosis, recuerden que se simboliza como la E minúscula de espesor, la G minúscula de grosor, o como aparece en el apunte del profe, delta de X. ¿Qué significa eso? Grosor o espesor. Recordemos que el espesor de la barrera de matosis es de 0,2 a 0,5 micras. Es muy delgada. Así que, por lo tanto, más delgado que eso no vamos a tener. Así que disminución del grosor o espesor no va a haber, porque prácticamente desaparecería la barrera de matosis. Las únicas alteraciones que vamos a tener son aumento del grosor o espesor, que es bastante fácil si se lo acuerdan. Si la barrera de matosis tiene este espesor, va a ser más fácil para los gases pasar hacia el otro lado. Ahora, si la barrera de matosis está así de gruesa, imagínense que ese gas se tendrá que disolver en toda esa barrera que está engrosada y le va a costar difundir hacia el otro lado. Justamente eso es lo que vamos a observar acá. Fíjense. Si aumenta el grosor o espesor de la barrera de matosis, disminuye la difusión de gases, porque a esos gases le van a costar disolverse para pasar hacia el otro lado de esa barrera. Cualquiera de las capas que yo les nombré, que forman parte de la barrera de matosis, podría engrosarse de alguna manera. Por ejemplo, tenemos edema alveolar. ¿Qué es el edema alveolar? Es edema pulmonar, pero el exceso de líquido está en el alveolo. El alveolo está lleno de agua, así que la segunda capa, que era el agua que está en el interior del alveolo, en realidad hay mucha. Todo el alveolo tiene agua. Imagínense para un gas disolverse en toda esa agua y después atravesar la barrera de matosis. Es muy difícil. Puede ser que el exceso de líquido esté en el intersticio y tengamos un edema intersticial. ¿Se acuerdan? El intersticio es el que está entre el alveolo y el capilar pulmonar. El paciente también tiene un edema pulmonar acá, no tan grave como el alveolar, pero tenemos mucha agua en el intersticio y obviamente a los gases se les va a dificultar disolverse en toda esa agua y luego pasar hacia el otro lado. Puede ser que el paciente tenga una fibrosis pulmonar. Entonces en el intersticio, en el estroma, tenemos demasiado colágeno, demasiado tejido conectivo. De vuelta, a los gases les va a costar disolverse en todas esas fibras para pasar hacia el otro lado. Y por último puede ser un cáncer de pulmón, en donde las células tumorales estén invadiendo el pulmón y obvio, todas esas células tendrán que atravesar los gases para difundir hacia el otro lado. ¿Está? Entonces, de vuelta, fíjense que vuelve a aparecer la fibrosis acá, le digo, y vuelve a aparecer el enfisema acá, ¿ven? Entonces, repasemos, porque enfisema y fibrosis el profe toma siempre. Enfisema, recuerden que en espirometría era patrón obstructivo, caracterizado por atrapamiento aéreo. Fibrosis, patrón restrictivo, caracterizado por disminución del ingreso de aire. En el gráfico de distensibilidad, el enfisema significaba aumento de distensibilidad o disminución de elasticidad. Fibrosis era todo lo opuesto, disminución de distensibilidad o aumento de elasticidad. Otra diferencia, ahora, el enfisema lo que hace es disminuirme el área. Si disminuye el área, disminuye la difusión de gases. ¿Está?
En cambio, la fibrosis me aumenta el espesor. De todas maneras, al aumentar el espesor, me disminuye la difusión de gases. O sea, tanto el enfisema como la fibrosis me disminuye la difusión de gases por diferentes motivos. El enfisema es porque me disminuye el área. La fibrosis es porque me aumenta el espesor. En eso sí coinciden. Disminuye la hematosis por diferentes motivos. Y eso es lo que el profe pregunta. ¿Está? Entonces, volvamos a la pregunta choice, que yo no me acuerdo si inventé o si realmente la leí en el apunte del profe, pero para que ustedes vean cómo lo tienen que pensar a todo esto que les expliqué hasta acá. Entonces, vamos a suponer que la pregunta de examen diga lo siguiente. Necesito saber cuál de estos factores me disminuye la hematosis, por ejemplo. No, lo que les pregunté fue, ¿cuál de estos factores me aumenta la hematosis? Ahí está, eso fue lo que les pregunté hoy antes de empezar a hablar de estos factores. ¿Cuál de estos factores me aumenta la hematosis? Y el profe no les va a poner los nombres de los factores que aparecen en la ley de Fick. Directamente les va a poner la causa. Así que, por ejemplo, supónganse que dice, opción A, disminución de la presión atmosférica. O en vez de eso dice grandes alturas. Vamos a suponer que dice grandes alturas. Seguramente así va a decir. O estar en el Everest, no sé, encima del Everest. Opción B, enfisema pulmonar. Opción C, no me acuerdo cuál otra les había dicho. No, me olvidé ahora cuál es la pregunta, cómo era. Las hice un rato, ahora me olvidé, eso porque la invento nomás. Entonces, disminución de la presión atmosférica, enfisema pulmonar, vamos a suponer, qué sé yo, fibros, no, edema pulmonar, era lo que les pregunté. Edema pulmonar, me acuerdo que les dije. Y, por ejemplo, qué sé yo, disminución del espesor de la barrera de hematosis, por ejemplo. Vamos a suponer que el profe les ponga opciones así. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer cuando les pongo una pregunta así? Por poner un ejemplo, no por inventar. Se van a tener que poner a pensar en la ley de Fick, todas las causas que yo les nombré en la ley de Fick, y cómo cada factor que estamos analizando me modifica la velocidad de difusión. Habrán visto en las preguntas que yo les pasé que hay algunas similares así. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que razonar? Para eso estudiar bien, así lo razonan rápido. Si disminuye la presión atmosférica, recuerden que eso me disminuye el gradiente de presión. Y a menor gradiente, disminuye la hematosis, no aumenta. Así que no es la correcta. Listo, no es la correcta. Perfecto. Enfisema pulmonar, dijimos que me destruye tabiques alveolares. Entonces, por ejemplo, el enfisema me disminuye el área. Y dijimos que si disminuye el área, disminuye la velocidad de difusión, no aumenta. Bueno, perfecto. Edema pulmonar. El edema pulmonar, dijimos que, por ejemplo, me aumenta el grosor, el espesor de la barrera de hematosis. Y si aumenta el espesor, disminuye difusión, porque era inversamente proporcional. Así que no es la correcta, por ejemplo. Y por último, imagínense, disminución del espesor de la barrera, ahí sí. O, por ejemplo, me dice ejercicio. No sé, alguna otra situación. Disminución del espesor, sí, yo digo, bueno, según la ley de Fick, claro, disminuye espesor, por la ley de Fick aumenta velocidad de difusión. Claro, listo. Claro, la D es la correcta. Entonces, ¿entienden por qué tienen que estudiar ley de Fick? Porque él les va a dar situaciones. O, por ejemplo, va a decir, paciente haciendo ejercicio, paciente de pie y haciendo ejercicio. Claro, ahí aumentó el gradiente. Listo, eso me aumenta la hematosis. Si se fijan, hay varias preguntas de este tipo. Entonces, ustedes tienen que saber todas las causas que yo les conté para que me puedan contestar este tipo de preguntas. Que no es difícil. El tema es que hay que saber bien todos los factores. Inventé, por eso no me acuerdo bien las opciones que les di, no me acuerdo si así tal cual está, pero son varias preguntas de estas que el profe las hizo. A ver.
Flor dice, pero Hermi, en realidad no puede disminuir el espesor. Claro, pero si el profe pone como opción, no importa que no haya causas, el profe pone como opción. Si disminuye el espesor, aumenta la velocidad de difusión. ¿Existe causa de eso? No, pero en una pregunta de examen es una opción que puede aumentar la velocidad, aunque no haya ninguna causa de esto. Por eso no le puse la causa, puse disminución del espesor de la barrera de hematosis. ¿Realmente puede disminuir el espesor de la barrera? No, no hay ninguna causa. Pero según la ley de Fick, si disminuye el espesor, en teoría aumenta la velocidad de difusión. ¿Tá? En la vida real no pasa. Pero fíjense que las otras opciones ninguna era correcta. Y ustedes van a decir, sí, pero la D no existe disminución del espesor. Pero fíjense en las otras opciones, ninguna era nada correcta. Así que, dentro de las no correctas, ¿cuál es la más correcta de todas? La más correcta de todas, disminución del espesor. O sea, está correcta, solo que no hay causa de hecho. ¿Tá? Las otras, ninguna me aumenta la hematosis, o sea que imposible. Y no me queda otra que la disminución del espesor. Hay causa, Hermi me dijo que no, pero las otras no pueden ser correctas, imposible que sean correctas. Bueno, entonces es esto, ¿tá? Aunque no haya causas. Lo pensarían así en el momento del examen. Recuerden, bueno, son todas incorrectas. ¿Cuál es la menos incorrecta? Por lejos la menos incorrecta es la D. No es que es incorrecta, es que no hay causas de eso, pero no importa, ¿no? Así que es la respuesta correcta. Si se fijan, una vez que estudian ley de Fick, es una pregunta fácil la que el profe hace. Es solo cuestión de saber causas, como siempre le digo, causas de todo. Lo mismo, cuando les pregunta ley de Poiseuille, adivinen lo que va a hacer. ¿Cuál de estas situaciones me aumenta el flujo aéreo? Y ahí les pone causas que yo les expliqué en la ley de Poiseuille, ya sea en cardio o en respi. Y ustedes se fijan de todo lo que yo les enseñé de causas de esa ley, ¿cuál preguntó el profe? Y ahí piensan, bueno, esta, no, por ejemplo, paciente con oxigenoterapia, dice opción A. Paciente con oxigenoterapia, eso me aumenta la viscosidad. Claro, eso aumenta el flujo. ¿Ah? Entonces ustedes van a buscar de todo lo que yo les enseñé, causas que me afecten el flujo aéreo, causas que me afecten la velocidad de difusión según la ley. Y van a ver que lo que el profe pregunta son situaciones que nosotros dimos, ejemplos que dimos. ¿No? Eso es lo que él suele hacer, hacer siempre en los exámenes. ¿No? Entonces, creo que ahí terminaba la hematosis, si mal no recuerdo. A ver. Perfecto. A ver. Perfecto. Con eso, entonces, terminamos de hablar de la ley de Fick de la difusión. Ahora, estuvimos hablando del aire, de los gases. Necesitamos saber, como vimos hace un rato, si estamos hablando del cociente ventilación-perfusión, como ven acá, estuvimos hablando del aire, de los gases, tiene que haber una correcta perfusión, es decir, llegar a una correcta cantidad de sangre al capilar pulmonar. Y recuerden, si estamos hablando de capilar pulmonar, en cualquier capilar del cuerpo se debe cumplir la ley de Starling, de la filtración. Ya lo vimos en cardio, bueno, acá también se tiene que cumplir. Así que vamos a hablar un poquito más de la circulación pulmonar, porque obviamente necesitamos una buena irrigación en el capilar para que haya una buena hematosis. Así que, recuerden, si hablamos de la circulación pulmonar, estamos hablando de la circulación menor o pulmonar. ¿Cuál es el flujo sanguíneo que tiene la circulación pulmonar? Recuerden, ley de caudal o de continuidad que vimos en cardio. La ley de caudal o de continuidad me decía que el flujo sanguíneo es el mismo en cualquier punto del aparato cardiovascular, es decir, 5 litros por minuto. Ahora, ¿es lo mismo flujo sanguíneo que volumen sanguíneo o volemia? No. Flujo sanguíneo es el mismo en cualquier punto del aparato cardiovascular. En cambio, recuerden que la distribución de la volemia estaba dada de la siguiente manera. 84% de la volemia estaba en los vasos sanguíneos sistémicos, 7% estaba en las cámaras cardíacas, 9% estaba en los vasos sanguíneos pulmonares. 9% de 5 litros, que es la volemia, son más o menos unos 450 mililitros. ¿Ah? Si quieren agregarle algo más, esto ya lo dijimos en cardio, pero les vuelvo a recordar. Si quieren agregarle algo más, de estos 450 mililitros, solo 7 mililitros están en los capilares. 7. Nada más. Pero bueno, con 7 mililitros que llegue a todos los capilares ya es suficiente para una buena hematosis.
Entonces, 9% de la volemia, hagan el cálculo. Si el 100% son 5 litros, que esa es la volemia de un paciente, 9% me da 0,45 litros, o sea, 450 mililitros, exactamente. Hasta 500 mililitros está bien. De esos 450, 500 mililitros de volemia, 7 mililitros están capilares. El resto está en los otros vasos, arterias y venas. ¿No? De vuelta, para que la sangre llegue a estos capilares pulmonares, necesitamos hablar de todo el recorrido que hicimos, o sea, repasemos el circuito menor o pulmonar. El circuito menor o pulmonar, recuerden ustedes, que comienza en la aurícula derecha, la cual tenía una presión de 0 a 4 milímetros de mercurio, o sea, 0 cuando está vacía, 4 cuando está llena de sangre. Durante el llenado ventricular, recuerden que la aurícula derecha envía sangre a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Esto es durante la diástole, ¿no es cierto? Específicamente el llenado ventricular. Una vez que la sangre llega al ventrículo derecho, recuerden que en el ventrículo derecho podíamos tener dos presiones. La presión arterial diastólica, que era de 4 milímetros de mercurio, y la sistólica, que era de 25. ¿Ya? La diastólica es la más baja, que es la que vamos a observar durante la relajación isovolumétrica. La sistólica es la que se llega, a la cual se llega durante la sístole, específicamente en la eyección ventricular. Lo mismo que dijimos en ventrículo izquierdo. Durante la eyección ventricular, el ventrículo derecho se contrae y envía sangre a la arteria pulmonar, a través de las válvulas pulmonares. ¿Cuáles son las presiones que vamos a tener en la arteria pulmonar? Dijimos que era una sistólica de 25 milímetros de mercurio, que fíjense que está dada por el ventrículo derecho, y una diastólica de 8 milímetros de mercurio. ¿Por qué no llega a una presión baja, como si fuera el ventrículo derecho? Porque la arteria pulmonar no se distiende tanto como el ventrículo. El ventrículo es más grande, se puede relajar más. La arteria pulmonar no se puede distender tanto. Por eso baja hasta 8, nada más. Desde la arteria pulmonar, la sangre se va a dirigir hacia el capilar pulmonar, que recuerden, va a tener una presión de 7 milímetros de mercurio. A esa presión le llamábamos presión capilar pulmonar, es decir, PCP, o presión hidrostática del capilar pulmonar, PHC, o PW, que significa presión Wedge. Presión Wedge se escribe, se dice Wedge. O presión de enclavamiento pulmonar. Cualquiera de esos nombres es lo mismo. Desde ahí, la sangre se dirige hacia la vena pulmonar, que tiene 5 milímetros de mercurio de presión, y finalmente desembocamos en la aurícula izquierda. Por lo tanto, finaliza el circuito menor o pulmonar y comienza el circuito mayor o sistémico, que ya lo estudiamos en cardio. Repaso de lo que ya hemos estudiado anteriormente, por las dudas. Todas las presiones que yo les conté acá, excepto una, se miden con el catéter de Swan-Ganz. Recuerden que el catéter de Swan-Ganz es un catéter venoso, que lo podíamos insertar o por la vena yugular o por la vena femoral. Si lo insertamos por la yugular, me podía medir la presión venosa yugular, ¿se acuerdan? Que tenía ondas y descensos. Las ondas eran la A, la C, la B. Los descensos eran el colapso venoso X y el colapso venoso Y, que ya estudiamos en cardio. Desde la vena yugular sigo por vena cava superior y inferior, ¿está? Antes de que desemboquen en la aurícula derecha, recuerden que ahí medíamos la PVC, la presión venosa central. Una vez que medimos presión venosa yugular, presión venosa central, medimos la presión de aurícula derecha, medimos luego la de ventrículo derecho, seguimos el recorrido, medimos la presión de arteria pulmonar y llegamos hasta capilar pulmonar. Ahí el catéter, como el capilar pulmonar es muy chiquito, el catéter no puede seguir el recorrido. Por eso se enclava ahí. Por eso se llama presión de enclavamiento pulmonar. Entonces, ¿cómo sabemos que la vena pulmonar tiene 5 si no pudimos llegar hasta ahí? Experimentalmente se sabe, se descubrió, que la vena pulmonar siempre tiene 2 milímetros de mercurio menos de lo que hay en el capilar. Entonces, si yo sé que el capilar tiene 7, la vena tiene 5. No se llegó a medir esa presión en un paciente, se sabe experimentalmente.
Ahora que repasamos esto, hablemos un poquito más del capilar pulmonar. Cuando estábamos estudiando microcirculación en cardio, yo les comenté que existen 3 tipos de capilares en el organismo: continuo, fenestrado y sinusoide. Bueno, yo les dije que el capilar pulmonar es un capilar continuo. ¿Qué significaba eso? Que, como todo capilar, está formado por células endoteliales apoyadas en una membrana basal. Las células endoteliales tienen la característica de que están unidas entre sí, no hay espacio entre ellas. Y la membrana basal es continua. Por ese motivo, los gases sí o sí tienen que ser liposolubles, porque no hay ningún orificio por el cual puedan pasar. Sí o sí se tienen que disolver en estas membranas para pasar hacia el otro lado. Entonces, habíamos dicho que los gases, o sea, el oxígeno y el dióxido de carbono, al ser liposolubles, hacían transporte pasivo, difusión simple, a través de la bicapa lipídica. Ahora, como ya habíamos dicho, si estamos hablando de capilar en cualquier parte del cuerpo, se tiene que cumplir la ley de Starling de la filtración. ¿Qué me decía la ley de Starling de la filtración? Les recuerdo, la ley de Starling me decía que existen fuerzas que permiten la salida de líquido del capilar, es decir, la filtración, y fuerzas que permiten la entrada de líquido del capilar, es decir, impiden la filtración. A esas fuerzas eran presiones, ¿está? Se medían en milímetros de mercurio y dijimos que eran las fuerzas de Starling. Ya sabemos, ya definimos qué es una presión hidrostática, qué es una presión oncótica, así que simplemente vamos a ver los números acá y vamos a ir viendo qué va a pasar en este capilar. Ya saben también lo que era la presión neta de filtración, así que simplemente ahora lo vamos a repasar. Lo único que voy a hacer es aplicar números de pulmón nada más con cosas que ya vimos en cardio. Eso es lo bueno que tiene este tema, que hay muchas cosas que solo le agregamos, cambiamos algunos números, pero nada más. Entonces, vamos a ir a nuestro pizarrón. Y vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos acá nuestro alveolo, ¿no es cierto? Ya estudiamos todo lo que teníamos que saber del alveolo. Ahora, vamos a estudiar capilares. ¿Ven? Acá tengo el alveolo. Acá tengo el capilar pulmonar. Y acá está el intersticio, ¿no es cierto? Recuerden que en el intersticio, en realidad, dijimos que había tejido conectivo, había fibras elásticas, todo. Entonces, acuérdense, como siempre, que las fuerzas de Starling son 4. Acuérdense que el nombre de la fuerza por lo menos me dice dónde está ubicada. Y lo que hace lo tenemos que saber por la teoría. Entonces tenemos la presión hidrostática capilar, la letra C me indica que está dentro del capilar, la presión hidrostática del intersticio, la presión oncótica o coloidosmótica del capilar y la presión oncótica o coloidosmótica del intersticio. Perfecto. Ya sé las ubicaciones de cada fuerza. Ahora, repasemos qué era una presión hidrostática capilar y qué era una presión, repasemos qué era una presión hidrostática y qué es una oncótica. Les pregunto, sin la definición, si yo les había pedido que piensen en una frase cuando yo hablaba de presión hidrostática, ¿se acuerdan? Si yo hablo de una presión hidrostática, sin la definición, no importa, ¿qué hacía esa fuerza? ¿Empujaba líquido o arrastraba líquido? Eso es lo que yo quería que ustedes recuerden. La definición, obviamente que la tienen que saber. Entonces, ¿qué hace una presión hidrostática? ¿Empuja líquido o arrastra líquido? ¿Cuál de las dos era? ¿Cuál les parece que es la que estuvimos estudiando en cardio? ¿Empuja o arrastra? Eso es lo más importante que tienen que saber. Bueno, les recuerdo, ya lo dimos en cardio, que las presiones hidrostáticas empujan líquido. Obviamente, eso no le pueden decir al profe, tiene que decirle la definición. Exacto, Thais me dice que empujan. Internamente yo quería que ustedes se acuerden eso. ¿Cuál es la definición de presión hidrostática? Es la fuerza que ejerce el líquido que choca contra la pared del capilar. Ya lo dijimos en cardio.
Internamente usted me dice, si Hermi me dijo, hidrostática empuja líquido. Es bastante fácil si recuerdan así. No le digan así al profe, por favor. Entonces, presión hidrostática empuja el líquido para pasar hacia el otro lado. Si la presión está del lado de adentro, empuja el líquido para pasar hacia el otro lado, o sea, para salir. Si la presión está del lado de afuera, empuja el líquido para entrar. Bueno, ahora, escúchenme bien lo que voy a decir. La presión hidrostática capilar, ya dijimos recién, su valor es de 7 milímetros de mercurio, ¿ah? Ya lo dijimos recién. Como pueden ver, es una fuerza de salida, ¿no es cierto? Porque permite la salida de líquido del capilar. Ahora, hay un problema. En la teoría, yo les enseñé, porque lo vimos en otros capilares, que la presión hidrostática empuja líquido hacia adentro del capilar para pasar hacia el otro lado. Bueno, ¿saben cuál es el problema? Quiero que miren este número. La presión hidrostática del intersticio pulmonar, acá está el problema. Miren este número. Es menos 8. ¿Alguna vez vieron que una fuerza de Stirling sea negativa? Hasta ahora nunca hemos visto esto, así que siempre eran números enteros, positivos, no necesitábamos ponerle signo más adelante. Este es el problema. Esto es lo raro del pulmón. La presión hidrostática del intersticio es de menos 8. Es negativa. ¿Qué significa esto? Que no se cumple lo que dice la teoría, porque al ser negativa, hace lo opuesto a lo que realmente debería ser. Ya les muestro por qué es negativa. Entonces, debería empujar líquido para que entre al capilar. ¿Cuál es el problema? Al ser negativa, hace lo opuesto a lo que debería ser. Así que, por lo tanto, voy a cambiar el sentido de la flecha. No me vayan a... Hermi, me parece que acá te equivocaste, me van a decir, porque me suelen mandar mensajes. Hermi, pero vos dijiste que era entrada. Obviamente, al ser negativa, no se cumple lo que dice la teoría. Lo pongo con otro color y todo para que vean que, bueno, realmente es rara. La pregunta es, ¿por qué es negativa, siendo que no debería ser así? El tema es el siguiente, piénsenlo, estamos en pulmón. ¿Yo necesito que haya mucha agua acá en el intersticio? No, cuanto más secos los alvéolos, mejor. Entonces, si por algún motivo hay exceso de líquido acá en el intersticio, este intersticio tiene capilares linfáticos, como pasa en cualquier intersticio. Así que estos capilares linfáticos succionan el exceso de líquido que puede haber acá en el intersticio. Al succionar líquido genera que la presión hidrostática del intersticio sea negativa. Si lo piensan, es lo mismo que vimos en el espacio pleural. Los capilares linfáticos, al succionar líquido del espacio pleural, hacían que la presión intrapleural sea negativa. Bueno, los capilares linfáticos del intersticio, al succionar el exceso de líquido que puede haber acá, porque necesitamos que el alvéolo esté lo más seco posible, generan esta presión negativa. Al ser negativa, no se comporta como dice la teoría. ¿Qué me dice la teoría? Que esta presión debería empujar líquido hacia adentro del capilar. Debería ser una fuerza de entrada. Bueno, no es. Al ser negativa, se comporta como una fuerza de salida, y lo opuesto a lo que dice la teoría, pero por este valor. O sea que hasta ahora tenemos dos fuerzas de salida. Tendríamos que tener una de salida, una de entrada. Pero bueno, las dos hidrostáticas son de salida. Es decir, que permiten la filtración, la salida de líquido del capilar, ¿no? Ahora, hablemos de las presiones oncóticas o coloidosmóticas. ¿Cuál es la definición de presión oncótica? Dijimos que era la fuerza de atracción que ejercían las proteínas sobre el líquido, sobre el plano. ¿Qué les pedí yo que recuerden cuando hablaban de una presión oncótica? Las proteínas arrastran líquido hacia donde ellas están. Por suerte, acá la historia no cambió. Si la presión, la proteína está dentro del capilar, arrastra líquido hacia adentro, por suerte. Si la proteína está fuera del capilar, arrastra líquido hacia afuera. Por suerte acá no hay problema. ¿Cuáles son los valores de estas presiones oncóticas o coloidosmóticas? 28 en el caso de la presión oncótica del capilar y
14 en el caso de la presión oncótica del intersticio. Así que tenemos 7, la rara, menos 8, esta es la rara, ven con otro color, es rara, 28 y 14, estas sí se comportan como ya habíamos estudiado, a ver, sí, hablo de vuelta, la presión hidrostática del intersticio, recuerden lo que dimos en cardio, se supone que debería, recuerden, definición de presión hidrostática, es la fuerza que ejerce el líquido que choca contra la pared del capilar. Esa era la definición. ¿Para qué? Para pasar hacia el otro lado. Entonces, ¿qué estudiamos en cardio? Que si la presión estaba del lado de adentro, empujaba el líquido hacia afuera. Acá se cumple. De 10 como en cardio, se cumple perfecto. La presión hidrostática intersticial era la fuerza del líquido que choca, empuja el líquido para entrar. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la flecha está al revés. Y yo digo, che, pero Ernie me dijo que la hidrostática del intersticio empuja el líquido hacia adentro. Bueno, eso pasaría si la presión fuera positiva, como ya vimos en cardio. Acá está el problema. No es positiva, es de menos 8. ¿Por qué es negativa? Por empezar, ¿por qué es tan rara? En otros capilares nunca es negativa. Siempre son así, ¿ves? Números enteros, números positivos. ¿Por qué es negativa? Porque los capilares linfáticos, para mantener seco al intersticio, succionan líquido. Y es lo mismo que pasa en pleura, que ya hemos estudiado. Al succionar líquido del espacio pleural, recuerden que por eso la presión alveolar se hacía negativa. Era de menos 5, ¿se acuerdan? Lo mismo acá. Los capilares linfáticos, al succionar líquido, para mantener el alveolo seco, hacen que la presión hidrostática del intersticio sea negativa. Por lo tanto, al ser negativa, se comporta de manera opuesta a lo que dice la teoría. Debería empujar líquido hacia adentro del capilar. Al ser negativa, sale líquido en vez de empujarlo. Se comporta más como una oncótica en realidad que como una hidrostática. Pero bueno, ¿estamos entonces? ¿Esa era tu duda? Perfecto. Entonces, así que esta presión hidrostática se comporta igual. Las oncóticas, acuérdense que las proteínas arrastraban agua hacia donde ellas están. Si la proteína está del lado de adentro, arrastra agua hacia adentro. Si la proteína está del lado de afuera, arrastra agua hacia afuera. Así que todos felices hasta acá, excepto con esta. Esta es la rara del grupo. Así que bueno, les puse. Yo sé que alguno de ustedes me va a preguntar, Hermi, ¿te equivocaste con la flecha? No, recuerden que al ser negativa, se comporta al revés de lo que debería ser. Perfecto, entonces. Buenísimo. La pregunta es, ¿quién gana? ¿Ganan las fuerzas de entrada, que es solo una, o ganan las fuerzas de salida, que son 3? La única manera de saber eso, recuerden que es calculando la presión neta de filtración. Entonces recordemos, vamos a anotar acá si no nos olvidamos, y podemos hacer el cálculo que ya sabemos por Karman. Recuerden, las fuerzas de salida, ¿cuáles son? Deberían ser 2 y 2, ¿no es cierto? Pero bueno, fuerzas de salida tengo presión hidrostática capilar, tengo presión hidrostática del intersticio, que es rara, no debería ser de salida, pero bueno, es de salida acá, y presión oncótica del intersticio, ¿ven? Todas estas hacen que predomine la filtración, es decir, la salida de líquido del capilar pulmonar. Por otro lado, fíjense que tengo una sola fuerza de entrada. La única fuerza de entrada que tenemos acá, fíjense que es la oncótica capilar, la única, ¿ven? La flechita está hacia adentro, así que por lo tanto, la oncótica del capilar pulmonar impide la filtración, es decir, impide perdón, impide la salida de líquido del capilar. ¿Quién gana? La pregunta es, ¿cómo yo sé qué fuerzas predominan en este capilar? Tengo que calcular la presión neta de filtración. Así que recuerden que es lo mismo que ya hicimos en cardio, ¿está? Así que bastante fácil. Recuerden que las presiones netas, la presión neta de filtración era fuerzas de salida menos
fuerzas de entrada, siempre. Entonces, hagamos el cálculo para ver qué nos da. Dentro de las fuerzas de salida, recuerden que tenemos estas tres: presión hidrostática capilar, más hidrostática del intersticio, más oncótica del intersticio. Fuerzas de entrada tenemos solo una, que es la oncótica del capilar. ¿Está? Si lo van a hacer así, a esta, que es la hidrostática del intersticio, como la pusieron de salida, no le pongan el signo menos, simplemente pongan el número. Así que, hidrostática capilar dijimos que era 7, más hidrostática del intersticio dijimos que era 8, y oncótica del intersticio dijimos que era 14. Perfecto. Oncótica del capilar dijimos que era 28. Así que, fíjense, voy a tener 7 más 8 más 14. Me da 29 milímetros de mercurio. Y acá tenemos 28 milímetros de mercurio. Así que 29 menos 28 me da 1. 1 milímetro de mercurio, que recuerden, de no tener ningún signo, yo sé que es positivo. O sea, la presión neta de filtración del capilar pulmonar es de más 1 milímetro de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que por 1 milímetro de mercurio ganaron las fuerzas de salida por sobre las de entrada. ¿Está? Y recuerden, si predominan las fuerzas de salida, esto significa que predomina la filtración, o sea, la salida de líquido del capilar. Ahora, ¿va a salir mucho líquido? No. Fíjense que apenas por 1 ganaron las fuerzas de salida, así que va a salir muy poco líquido del capilar. ¿Se acuerdan cuando vimos en cardio que nos dio más 10 en el cálculo de cardio? Porque era un capilar renal. Los riñones están hechos para que el líquido salga del capilar, porque necesitamos hacer filtración en el riñón. Para eso sirve el riñón. Por eso tiene presiones netas de filtración altísimas. Esto me dio apenas más 1. ¿Qué quiere decir esto? Comparen con con riñón, perdón. No sale mucho líquido del capilar. Sale la cantidad justa para que haya una buena hematosis. Y en lo que sale encima es succionado por los capilares linfáticos para mantener a los alvéolos bien secos, que es lo que yo necesito. ¿Está? Vamos a suponer que ustedes quieren hacer el cálculo como en cardio. ¿Se acuerdan que en cardio poníamos hidrostática capilar y oncótica del intersticio por un lado, e hidrostática del intersticio y oncótica capilar por otro lado? Si lo quieren hacer así, van a ver que les va a dar el mismo número. Vamos a suponer que ustedes me dicen, Hermi, pero yo quiero poner 2 y 2. Si lo hacen, van a ver que igual les sale el cálculo, les muestro. Porque puede pasar que se confundan. Entonces, habitualmente, ¿cómo les decía yo que tenían que hacer la presión neta? Les decía, presión hidrostática capilar más oncótica del intersticio, menos hidrostática del intersticio más oncótica del capilar. Vamos a suponer que ustedes quieren hacer así igual. Hidrostática capilar dijimos que era 7 hace un ratito. Oncótica del intersticio dijimos que era 14. Perfecto. Hidrostática del intersticio, ahora sí, como la ponen del otro lado, tienen que poner el signo menos, ¿tá? Como está acá. Como la están poniendo del otro lado, tienen que poner menos 8 más 28. ¿Está? Entonces, fíjense, 14 más 7 me da 21. Perfecto. Menos 8 más 28 me da 20. ¿Adivinen qué? 21 menos 20, ¿cuánto me da? Más 1 milímetro de mercurio. Así que, en realidad, como ustedes lo hagan, si lo hacen así, si colocan toda la fuerza de salida de un lado y solo la de entrada del otro lado, no le pongan el signo menos acá al hidrostático, porque al ser una fuerza de salida no tiene que ser, no tengo que poner el signo, ¿está? Ahora, si la van a poner con el signo como está acá, la tienen que poner como fuerza de entrada, pero que no se comporta así, ¿ven? Tiene el signo negativo. Fíjense que en el primer caso me da 29 menos 28, más 1. Si lo hago de la otra manera, 21 menos 20, me da más 1 igual. Depende de dónde ubique esta fuerza. La quiero poner como de salida, la pongo de este lado, sin el signo menos.
La quiero poner como entrada, pero tengo que aclarar que me dio negativa. Y el cálculo me da igual. Así que, como a ustedes les guste, a mí particularmente me gusta poner así, porque ahí me acuerdo que se comporta como si fuera de salida, aunque en la teoría no se cumple. ¿Ah? Ustedes elijan lo que más cómodo les resulte, les va a dar el mismo resultado. Perfecto, entonces. Así que repasemos esto que les estuve contando. Fíjense, tienen escrito acá en el pizarrón las 4 fuerzas de Starling. Hidrostática capilar, de 7 milímetros de mercurio, fuerza de salida, ¿no es cierto? Hidrostática del intersticio, con rojo les puse, menos 8 milímetros de mercurio, o sea, es producida por la succión de líquido de los capilares linfáticos que están en el intersticio, que obviamente tratan de mantener el alveolo seco, y de paso me producen esta presión negativa. Así que debería ser una fuerza de entrada, es lo que yo tendría que haber puesto acá, pero bueno, al ser negativa, no coincide con lo que dice la teoría, así que se comporta también como una fuerza de salida, porque es negativa. La presión oncótica o coloidosmótica capilar dijimos que era de 28 milímetros de mercurio, y realmente se comporta igual que siempre, es una fuerza de entrada, y la oncótica del intersticio, su valor es 14 milímetros de mercurio, y se comporta como siempre, o sea, como una fuerza de salida. ¿Ah? Así que tengo 3 fuerzas de salida, una de entrada. Al hacer el cálculo, fíjense que me da más 1 milímetro de mercurio. Por 1 ganan las fuerzas de salida, por lo tanto, en este capilar pulmonar predomina la filtración apenas, ¿está? Y ese líquido que sale igual es succionado por los capilares. ¿Ah? Ahora, como siempre, así como en cardio, nosotros teníamos que saber lo normal de las fuerzas de Starling, fíjense la ley de Starling de la filtración. ¿Por qué les sirve saber esto, que es lo normal? Para que me puedan hablar de edema pulmonar. La buena noticia, tiene las mismas causas que cuando dimos edema en cualquier parte del cuerpo. Es decir, causas de edema: aumento de las fuerzas de salida, disminución de entrada, obstrucción de capilares linfáticos. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Tendré que decirle causas pulmonares, obviamente, pero es lo mismo que dieron en cardio, así que esta parte yo creo que no les va a costar porque ya lo dimos todo. Pero bueno, volvamos a repasar. ¿Qué es el edema pulmonar ahora en este caso? Es la extravasación anormal de líquido hacia el intersticio pulmonar. ¿Cuáles son las causas? Fíjense, aumento de fuerzas de salida, disminución de fuerzas de entrada, obstrucción de capilares linfáticos. Lo mismo que en cardio, vamos a aplicar a pulmón. Causa de aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar es la causa más común. ¿Cuál sería la causa de esto? Insuficiencia cardíaca izquierda. Recuerden, ¿qué es una insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del ventrículo de mantener un gasto cardíaco adecuado. Dicho con mis palabras, el ventrículo no bombea una buena cantidad de sangre. Si estamos hablando de insuficiencia cardíaca izquierda, el ventrículo izquierdo no está eyectando una buena cantidad de sangre hacia la aorta. ¿Cuál es el problema? Si no puede eyectar sangre hacia la aorta, si la sangre no puede ir hacia adelante, ¿hacia dónde va? Rémora o reflujo sanguíneo. La sangre empieza a ir hacia atrás. Se acumula en ventrículo aumenta mucho la presión, así que la sangre empieza a hacer reflujo hacia aurícula izquierda, aumenta mucho la presión en la aurícula izquierda. Recuerden que la aurícula izquierda está comunicada con la vena pulmonar, así que se transmite la presión hacia la vena pulmonar. Y de la vena pulmonar, desde atrás hacia adelante, digamos, terminamos llegando al capilar pulmonar. Y ahí ocurre el edema. Fíjense, como el ventrículo izquierdo no puede bombear sangre hacia la aorta, se produce la rémora o reflujo de sangre hacia la aurícula izquierda. Desde ahí la sangre va hacia la vena pulmonar, aumentando su presión. Desde ahí la sangre va hacia el capilar pulmonar.
me aumenta mucho esta presión hidrostática capilar y se produce el edema. Si ustedes recuerdan, por este motivo les recordé el circuito menor. La sangre, yo les enseñé que normalmente va así, ¿no es cierto? Todo este recorrido yo les mostré. Y de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Así iba la sangre. Bueno, el problema es el siguiente. Lo que está pasando ahora en edema es al revés. El problema es que el ventrículo izquierdo no funciona. Entonces se supone que la sangre debería ir para aquel lado, para aorta. Si el ventrículo izquierdo no está funcionando, la sangre empieza a ir así, hasta acá, al revés. En vez de flujo, tenemos el reflujo, para atrás, rémora. ¿Ah? La sangre vuelve al capilar pulmonar, aumenta mucho esta presión hidrostática y empieza a salir líquido hacia el intersticio. Edema pulmonar. El paciente tiene hipertensión pulmonar porque las presiones en los pulmones están muy altas. Si ustedes se acuerdan, yo ya les nombré que las causas de insuficiencia cardíaca izquierda, si es aguda, dijimos que era el infarto agudo de miocardio. Si era crónica, podía ser, por ejemplo, una valvulopatía, por ejemplo. Generalmente la hipertensión, causa aguda de insuficiencia cardíaca izquierda y infarto agudo de miocardio. Causa crónica, hipertensión arterial. A la larga, recuerden que me hipertrofiaba el ventrículo y puede terminar pasando esto. Hermi, en cardio hablamos de cuál edema. Hablamos de edema en general, de cualquier edema en cualquier parte del cuerpo. Dijimos que podía ser en miembros inferiores, en la pleura, en el pericardio, en pulmón, en cerebro, en abdomen también hablamos de ascitis. O sea, hablamos de edema en general. Acá solamente hablo de pulmón, pero digamos que más o menos conocemos las causas. ¿Está? Perfecto, entonces. Entonces, otra de las causas de edema pulmonar es disminución de las presiones oncóticas o coloidosmóticas del capilar, que eran fuerzas de entrada. Acá, esta es tal cual la misma causa que en cardio, ¿ven? Disminución de las proteínas plasmáticas. Recuerden, si disminuyen las proteínas del plasma, disminuyen en todo el cuerpo. Así que es lo mismo acá en pulmón que si estoy en el abdomen, por ejemplo. Ya es la cuarta vez que les repito estas causas, así que les va a terminar quedando. ¿Ah? ¿Por qué podrían disminuir las proteínas en el plasma? Porque disminuye la síntesis. Por ejemplo, el hígado no está funcionando bien. Esto lo vemos en una cirrosis, insuficiencia hepática, cáncer de hígado o hepatitis. Puede ser que las proteínas se sinteticen bien, pero que se pierdan del organismo. Así que el aumento de la pérdida podría ser por orina en un síndrome nefrótico o podría ser por materia fecal en un síndrome de mala absorción. Por último, puede ser que las proteínas se destruyan en el organismo, ya sea por quemaduras graves, donde la quemadura es la que me destruyó la proteína, o puede ser la desnutrición proteica como el kwashiorkor, donde aumentó el catabolismo proteico. Esas proteínas se destruyeron, se degradaron a aminoácidos para generar ATP, energía, porque ya no hay más lípidos ni más glucosa. Así que perfecto. Recuerden que yo les dije que esta es la causa más grave de edema, la disminución de las proteínas plasmáticas, porque me produce edema en todo el organismo, no solo en pulmón. Y finalmente, la tercera causa de edema pulmonar es la obstrucción de capilares linfáticos. Fíjense, los capilares linfáticos que yo les comenté hace un rato, miren, me sirvió para hablar de por qué esta presión era negativa. Pero ¿qué pasa si yo tapo acá el capilar? No puede succionar la pequeña cantidad de líquido que suele salir hacia el intersticio. Sale muy poco. Fíjense que la presión neta me dio de más 1, pero ese poco líquido yo lo tengo que succionar. Si por algún motivo se me tapan estos capilares, se empieza a acumular líquido en el intersticio. Y de manera crónica, en algún momento me va a producir edema. ¿Cuáles podrían ser las causas de obstrucción de capilares linfáticos? Por ejemplo, tenemos las larvas de los parásitos. Ya van a estudiar ahora en cuarto en microbiología que hay parásitos intestinales cuyas larvas les gusta vivir en pulmón. ¿Qué significa eso? Larvas de parásitos serían los bebés parásitos.
¿Vieron los gusanos que a veces tenemos en intestino? Algunos pacientes tienen parásitos intestinales que son como gusanos en la materia fecal. Bueno, algunos de esos parásitos, sus bebés, van a pulmón, viven ahí en el capilar hasta que se hacen grandes. Cuando crecen lo suficiente y se hacen adultos, rompen el capilar linfático, pasan a sangre y vuelven a intestino. Y ahí siguen infectando el intestino. Ya van a estudiar esto en micro, es muy interesante. Son 3 parásitos intestinales lo que hacen esto. Ese ciclo de intestino a pulmón, de pulmón a intestino, se llama ciclo de Loeffler. Olvídense, pero cuando estudien ese tema en micro se van a acordar lo que les dije, ¿tá? Sí, de intestino, sus hijos viven un rato en pulmón, obstruyendo estos capilares. Cuando se hacen adultos, rompen el capilar linfático, pasan a sangre, a intestino y vuelven a infectar, tienen más hijos y así. Hacen todo ese ciclo casi siempre. Pero bueno, ya lo van a estudiar en cuarto. Y puede ser el cáncer, ¿no es cierto? Células tumorales que me invadan los linfáticos y los tapen. ¿Cuál es la clínica que va a tener este paciente? La clínica que va a tener este paciente es disnea, es decir, sensación consciente de falta de aire, apnea y taquipnea. En ese orden, adivinen por qué. Porque recuerden que dijimos que si teníamos edema pulmonar, esto me va a activar los receptores J pulmonares y me va a producir el reflejo J. Recuerden que el reflejo J me producía disnea en el hipotálamo, apnea y taquipnea por activación de los centros respiratorios. También me producía bradicardia, hipotensión y debilidad muscular, porque se activaba el parasimpático. Eso es lo que hemos estudiado en las clases anteriores. Así que le pueden explicar, ya que están de paso al profe, el reflejo J y le va a gustar. Por otro lado, el edema, el líquido, me puede irritar, me puede activar los receptores de irritación que tengo en el epitelio respiratorio. Y sabemos que eso me va a desencadenar el reflejo toxígeno. Así que, por lo tanto, el paciente puede tener tos. Como yo les dije, si el edema está solo en el intersticio, la tos del paciente va a ser seca, ¿tá? No va a tener secreción. Ahora, llega un momento en donde si todo el intersticio está lleno de agua, empieza a entrar agua al alveolo. Obviamente ahí es re grave. El paciente empieza a tener tos con expectoración, ¿tá? Tos con moco. ¿Cuál es el tema? La característica que tiene la expectoración, el catarro. El catarro es espumoso por el aire, ¿no es cierto? Es agua con espuma. Y por otro lado es de color rosa. Por eso se dice que la tos es asalmonada. Tiene color salmón. ¿Por qué? Porque no solo el agua suele pasar hacia los alveolos, algunos glóbulos rojos. Entonces, no es que el paciente tose sangre, pero el catarro tiene mucha espuma, muchas burbujitas, y es rosado. Porque algunos glóbulos rojos puede ser que vayan junto con ese edema. No mucho, pero sí algunos. ¿Ah? Así que es como un buen indicativo de edema pulmonar que va a tener el paciente. Y pregunta de examen para terminar la clase de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Siempre que aumente la presión hidrostática va a haber edema pulmonar? Yo dije, lo normal es 7. Bueno, la pregunta es, si la presión hidrostática es 10, ¿va a haber edema? Si la presión hidrostática es 20, ¿va a haber edema? Si la presión hidrostática es 33, ¿va a haber edema? ¿En qué momento aparece el edema? Bueno, para saber eso, es pregunta de examen, tienen que saber el factor de seguridad para el edema. O sea, ¿en qué momento va a haber edema? ¿Qué es entonces el factor de seguridad para el edema? Es el valor en milímetros de mercurio que puede aumentar la presión hidrostática por encima de lo normal sin que se produzca edema pulmonar, porque debe superar a la presión ongótica del capilar. Así que el tema es bastante simple, y ahí es donde suelen meter la pata en el examen, por eso les cuento este tema, ¿no? Porque hay un número que el profe les pregunta y ahí responden mal. A ver, acá. El tema es así. La pregunta es, ¿siempre que aumente la hidrostática capilar va a haber edema en el pulmón? La respuesta es no.
La presión hidrostática capilar puede aumentar hasta cierto número sin que haya edema. ¿Cuál es ese número? Les recuerdo lo siguiente. Causas de edema dijimos que eran dos, ¿no es cierto? Tenemos la presión hidrostática capilar y la oncótica capilar. Bueno, ustedes ya saben que si aumenta la hidrostática capilar puede haber edema. Ahora, ¿hasta qué número puede aumentar la hidrostática sin que haya edema? Eso sería lo importante. Acuérdense que el valor de esta es 7 y el de la oncótica del capilar es 28. ¿Saben cuál es el valor del factor de seguridad para el edema? Y ahí es donde presten atención qué significa eso. El factor de seguridad es de 21 milímetros de mercurio. Y ahí es donde interpretan mal lo que dice el libro. ¿Qué significa factor de seguridad de 21? No significa que este valor, cuando llega a 21, hay edema. No. 21 por encima de lo normal tiene que subir la presión hidrostática para que haya edema. ¿Por qué 21 por encima de lo normal? Porque debe superar a esta. Recuerden que esta es una fuerza de entrada. Esta es una fuerza de salida. Para que haya edema, esta le debe ganar el número a esta. Entonces, les pregunto, ¿qué número de presión hidrostática tenemos que tener para que haya edema? A ver si me entendieron. ¿Es 21 o no? Si yo pongo 21 acá, la pregunta es esa, ¿va a haber edema? Eso es lo que el profe pregunta siempre. Exacto, Flor me dice 28. En realidad, hasta 28 puede aumentar. Con que haya 29 de presión hidrostática acá, ya va a haber edema. Entonces, vamos a suponer que el profe les dice, el paciente tiene 21 de presión hidrostática del capilar pulmonar. ¿Va a haber edema? No, porque 21 todavía no superó a esta, que es 28. Entonces, ¿por qué dice factor de seguridad para el edema 21? Porque significa que la presión hidrostática puede aumentar hasta 21 milímetros de mercurio, más que 7, que es lo que ya tenía, sin que haya edema. O sea, 21 más 7 es 28. Dicho de otra manera, la presión hidrostática del capilar pulmonar puede aumentar hasta 28 sin que haya edema. Cuando tenga 29, sí va a haber edema. ¿Por qué? Porque le gana esta, que era una fuerza de entrada. Entonces, factor de seguridad para el edema es el valor que puede aumentar la presión hidrostática capilar sin que haya edema. ¿Hasta qué número puede aumentar? Hasta 28. Entonces, ¿por qué hasta 28? Desde 7 que ya tenía, más 21 más, hasta 28 y no va a haber edema porque no superó a esta. Si el profe les pone, el paciente tiene una presión hidrostática de 30, claro, ahí sí, 30 le gana a 28 y ahí sí va a empezar a salir bien. Entonces, 21 no es que acá tiene que haber 21, no. 21 más los 7 que ya había es 28. Así que hasta 28 acá, si el profe pone, no va a haber edema. De 29 para arriba, si el profe pone acá el número, sí. Y al superar a la presión oncótica capilar, ya va a empezar a haber edema de pulmón. ¿Está? Entonces, el problema en el examen suele ser que piensan que debería haber 21 acá. Entonces, fíjense, esto es lo normal, 7 y 28. Miren, acá yo puse 35. Claro, 35 es más que 28. Listo. Le ganó a esta, obvio que va a haber edema, porque esta fuerza de salida le ganó a la de entrada, ¿no? Perfecto, entonces. Con eso, le dije que era corto hematosis comparado a ventilación. Con eso terminamos todo lo que tienen que saber de hematosis, ¿está? Fíjense que acá puse factor de seguridad para el edema 21 milímetros de mercurio. Acuérdense que la presión hidrostática capilar puede aumentar hasta 21 milímetros de mercurio, más que los 7 que ya tenía, sin que haya edema. O sea, 21 más 7, 28. Hasta 28 si aumenta no va a haber edema. Si aumenta a 29, ahí sí ya. Como ven acá, ¿ven? 35, listo. Va a haber edema pulmonar. ¿Ah? Entonces, mañana a la mañana nos queda la última clase de respi, ¿tá? Y a la tarde ya empezamos con tercera, así que, ¿qué es lo que vamos a dar mañana? Nos quedan, ya dimos ventilación y ya dimos hematosis, que son los dos primeros pasos de la respiración. Lo último que nos queda estudiar, y lo vamos a estudiar juntos, es las últimas dos etapas de la respiración, que es el transporte de gases en sangre, que ya lo vimos en sangre,
Así que ahora lo vamos a repasar, lo que dijimos de la hemoglobina y eso. Y la respiración celular, o sea, el intercambio de gases entre el capilar sistémico, que ya estudiamos en cardio, y las células de los tejidos. Les recuerdo entonces que ya lo habíamos definido, pero lo tenemos acá. Transporte de gases era cuando el oxígeno y el dióxido de carbono son transportados a través del aparato cardiovascular. Les tendré que recordar lo que les dije en cardio, es decir, cuánto oxígeno va unido a la hemoglobina, cuánto va en plasma. Lo mismo con el dióxido de carbono. Y después, finalmente, estudiaremos respiración celular. Medio que estudiamos todo junto esto, porque les tengo que explicar un gráfico. Recuerden que la respiración celular es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el capilar sistémico, que ya vimos cómo era en cardio, y la célula tisular, ¿no? Y con eso es lo último que nos queda para terminar Respi, ¿no? Así que nos vemos mañana para la última clase de Respi y de segunda era también, ¿no? Así que descansen, nos vemos mañana, chao, chao.